Buenas noches, Magíster Antonio Cabrera Ludeña, de la Universidad Nacional de Loja. Somos de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la carrera Educación Inicial. Hoy vamos a presentar nuestro panel de discusión de la Unidad 1 con el tema Fundamentos teóricos de la filosofía de la educación. Em, a continuación haré la presentación de la moderadora y sus panelistas. Eh, Como moderadora de este panel de discusión, me presento. Mi nombre es Dayana Arelis Ventimilla Galvez y será un gusto acompañarles y guiar este espacio de diálogo. Iniciamos con la presentación de nuestras panelistas. Daniela Lisbeth Torres Chamba, como segunda panelista Daniela Vicente Castillo, como tercer panelista Jocelyn Daniela Sánchez Caraguay y como cuarto finalista Anaí Fernanda Saraguro. Como introducción, la filosofía de la educación reflexiona críticamente sobre la enseñanza y el aprendizaje, ayudando a los educadores a comprender mejor su labor y se apoya en un diálogo con otras disciplinas y destaca que educar es una práctica moral orientada al desarrollo integral de la persona. A continuación, tenemos la participación de nuestros panelistas. La filosofía de la educación como disciplina académica se refiere a un campo específico del conocimiento, estudio o investigación dentro del ámbito educativo y científico. Es considerada de distintas disciplinas como áreas, ámbitos y saber, y del hacer en que son iniciados los alumnos en las escuelas y otras instituciones educativas. La filosofía de la educación es considerada como una disciplina académica. Se desarrolla el análisis filosófico de la realidad educativa de enseñanza y aprendizaje. Dominar una disciplina es saber cómo hacer algo, cómo resolver un problema, cómo crear algo de valor, cómo actuar correctamente en conformidad. La importancia actual de la filosofía de la educación ayuda a comprender los desafíos éticos y sociales. Orienta la formación de docentes, favorece una visión crítica y humanitaria. El arte de educar. Educar es un arte que transforma a las personas desde su interior, no solo proceso mecánico. No se trata de moldear a los alumnos, sino de acompañarlos en su crecimiento. Además, es un arte en el que el maestro orienta con conocimiento y prudencia, mientras el verdadero aprendizaje surge desde el interior del estudiante. El docente acompaña y facilita, pero el crecimiento depende de cada alumno. El educar no es solo seguir reglas o aplicar técnicas, lo más importante es ser creativo y saber adaptarse a lo que necesita cada estudiante en cada momento. A diferencia de un artista que se puede hacer casi lo que quiera, el educar tiene responsabilidades éticas. Aproximaciones al concepto de la educación. La educación viene de dos palabras latinas: educar, criar, guiar y educer, sacar de dentro, lo que muestra que educar es tanto ayudar desde fuera como despertar lo de cada persona, ya que tiene dentro. También viene del término griego paideia,
que refiere a la formación integral del ciudadano en valores y culturas. En pocas palabras, educar no es solo enseñar conocimientos, sino acompañar el crecimiento de la persona, ayudándola a desarrollarse en comunidad y a formarse como ser humano completo. Por eso la educación siempre tiene una intención, una relación entre quien enseña, quien aprende y un propósito de mejorar y perfeccionar a las personas, no solo instituirlas. Origen etimológico del término educación. Latín educare significa alimentar, criar, cuidar o guiar desde afuera. Representa una educación donde el educador proporciona lo necesario para el desarrollo del educando. Educaré, educeré. Ambos términos revelan una relación entre dos sujetos. El proceso educativo es interactivo y dialógico, no individual. En latín, educere significa sacar, extraer de adentro. La educación se entiende como un proceso de desarrollo interior, donde el educando tiene un rol central. Paideia, originalmente nutrición, pero con sentido profundo, es la formación cívica y moral del ciudadano, promovida por la comunidad. Cultura y valores. Paideia no se reduce a un solo concepto como educación o cultura, representa la unidad entre tradición, valores, literatura y formación. Alemán Bildung, traducido como formación con énfasis cultural, es el proceso mediante el cual se asimila una tradición cultural. Definiciones de la educación, características principales. ¿Qué es la educación? La palabra educación designa el resultado de una acción. Así podemos hablar de una buena o mala educación, de una educación progresista, conservadora, etc. También hace referencia al proceso que relaciona de manera prevista o imprevista dos o más seres humanos y los pone en situación de intercambio de influencias recíprocas. Clasificación de las definiciones de la educación. Primero, hace referencia al objetivo ideal. Segundo, poner de relieve el papel del agente educador. Tercero, resaltan los elementos coincidentes y deliberados, la intencionalidad. Cuarto, la originalidad como proceso específicamente humano. Propiedades del hecho educativo, carácter intencional. Hay dos ámbitos en los que se expresa la intencionalidad educativa personal, que hace referencia tanto a la conciencia del propio educando, autoeducación, como a la intencionalidad educativa colectiva, que no es sino la posibilidad de que de una determinada comunidad cultural, religiosa, pedagógica, etcétera, proyecta su voluntad educadora, incluso promoviendo y dirigiendo centros adolescentes. Carácter ético y moral. Se observa de dos perspectivas. Por un lado, la educación implica la búsqueda de la plenitud personal y por tanto el esfuerzo es lograr estilos de vida valiosos. Carácter relacional. Es una doble perspectiva. Intergeneracionalidad. Generación adulta tiene la responsabilidad de educar a los recién llegados, produciéndose así la continuidad. E intrageneracionalidad. Siempre depende de un proceso de comunicación. A continuación haremos las preguntas a nuestras panelistas. Primera panelista, ¿cómo cómo es considerada la disciplina académica en la educación? Respondiendo a su pregunta, es considerada muy importante porque es la base del conocimiento organizado. También es un campo del saber con su propio objetivo, estudio, métodos y teorías. Gracias por su respuesta. Para la segunda panelista, ¿qué diferencia hay entre educaré y educeré en el origen del término educación? Respondiendo a su pregunta, educaré significa alimentar o cuidar desde afuera, mientras que educeré significa sacar o desarrollar lo que está dentro del educando.
Gracias por tu respuesta. A la tercera panelista, ¿qué significa educar según el tema, el arte de educar y las aproximaciones al concepto de educación? Educar significa acompañar en el crecimiento, en el interior y en el interior de cada... Ay. Gracias por su respuesta. Para la cuarta panelista, ¿qué es la educación? Respondiendo a su pregunta, la palabra educación designa el resultado de una acción. Así podemos hablar de una buena o mala educación, de una educación progresista, conservadora, etc. Gracias por su respuesta. Como conclusión de este diálogo, tenemos que la idea de la enseñanza y el aprendizaje nos permite pensar profundamente en lo que significa realmente la educación y por qué lo hacemos, al mirar las raíces y significados de la palabra educación. Podemos ver que es un viaje orientado a ayudar a la gente a crecer en cada aspecto de su vida. Aprender es un arte que nos ayuda a ser más inteligentes, mejores en las cosas y enseñar buenos valores también nos hace pensar en cómo enseñamos, para qué podemos hacerlo aún mejor. Muchas gracias por su atención y participación.